Hola a todos, vamos a hablar del esplendor de la cristiandad, capítulo 2. Ya se dijo que el siglo XII prácticamente se consume en disputas con Federico Barbarroja entre el Papa y el emperador. Era un hombre osado que abrigaba muchas ambiciones. Se creía, vamos a decir, una especie de sucesor de Constantino. Tenía un ánimo grande y quería ser, pues eso, dueño de prácticamente todo el mundo. Por entonces, el Papa era Adriano IV. Eugenio II, como papa, le había nombrado cardenal y lo había enviado a Noruega. Ahí se encargó de poner orden en todo el territorio. Le puso realmente el alto al emperador en distintas ocasiones, hasta que la ruptura se hizo inevitable. Cuando Adriano murió, el emperador nombró a un antipapa y obviamente obligó a que todo mundo le obedeciera. Alejandro III, uno de los más grandes papas que han existido, en cuanto ocupó el trono pontificio, se enfrentó al emperador. El emperador invadió Italia y en el año 1162 ocupó y destruyó Milán. Los ataques de Federico obligaron al Papa a abandonar Roma, porque pues ahí venía, ¿no? Entonces el Papa pues se disfraza y abandona. Logró que Francia e Inglaterra no reconocieran al antipapa y con eso pues Federico estaba bastante minado en cuanto al dominio que podía tener. Barbarroja entonces trató de obligar al clero a adherirse a su antipapa. Lo que pasa es que pues tampoco mucha gente le obedeció. El problema es que quien no lo obedecía recibía castigos terribles. Bueno, con el tiempo Italia se hartó de la tiranía. Se rebelaron y Alejandro III pudo regresar a Roma. En cuanto Federico recibe noticia de que el Papa está en Roma, manda un ejército que cruza los Alpes, marcha hacia la urbe y Alejandro tiene que huir. Federico parecía invencible. Lo que pasa es que entonces ocurrió algo totalmente inesperado. Estalló la peste. Miles de soldados imperiales murieron. La cosa se le puso muy difícil al emperador, aislado de sus tropas, incomunicado. Ahora él fue el que tuvo que huir disfrazado. Pero a pesar de eso, no se rindió. En el año 1174 volvió a invadir a Italia por quinta vez. Sin embargo, ya a esas alturas los milaneses, norte de Italia, se cubren de gloria porque derrotan al emperador en Legnano y el emperador se aviene a firmar la paz con el Papa. Bien, eso es todo un capítulo. Por otro lado, tenemos las cruzadas. Habían empezado y seguían su curso. El sultán Saladino había derrotado a los ejércitos cristianos en la Tierra Santa y había reconquistado Jerusalén, de manera que hay que hacer algo para recuperar los lugares santos. Bueno, pues los príncipes cristianos dejan a un lado sus rencillas, sus diferencias, sus divisiones, se unen. Clemente III logra que las poderosas repúblicas, por ejemplo, de Pisa y Génova, pues se unan. Inglaterra y Francia se reconcilian, ¿verdad? El mismo emperador, Federico Barbarroja, se incorpora al ejército que se da la tarea de ir hacia la Tierra Santa. No fue ningún éxito, al contrario, fue un fracaso. Lo que pasa es que esa cruzada podríamos decir que es significativa porque Saladino, que era un hombre sabio, honrado, generoso, accedió a que en el futuro los peregrinos cristianos pudieran ir a visitar los santos lugares. En otro momento se mencionó también la herejía albigense, pero no se trató en detalle. Bueno, pues ya se ha dicho que al estudiar la historia de la Iglesia, el Espíritu Santo va guiando la barca de Pedro. Puede parecer que se ahoga, que se inunda, pero no sucede porque muchas veces aquellos ataques contra la Iglesia suponen que ésta se supere. Bueno, pues resulta que en Francia, en el norte de Italia, la vida se encontraba muy disipada. Creo que ya lo he dicho en distintas ocasiones. Numerosos clérigos se portaban realmente muy mal. De manera que cuando unos se van hacia un extremo, otros se van al otro.
De manera que hubo gente que negó que todo lo material fuera bueno. Es decir, la existencia del mal en el mundo se debía a todo lo material. Pero claro, deseamos que se fueran al extremo. Y claro, en el extremo, pues dijeron que si uno optaba por casarse, pues estaba prácticamente condenando. La relación marital pues era pecaminosa, el matrimonio era pecado, lo mejor que había que hacer era suicidarse para acabar con este cuerpo. Suicidarse era una acción noble. Pues ya se ve que hay para todo en la iglesia, ¿no? Y efectivamente, pues aquellos hombres se fueron al extremo y ganaron muchos adeptos. Las cosas estaban tan mal que mucha gente pues les acaba creyendo. Albigenses, aunque es también una zona de Francia, parece también que puede hacer referencia a albus, albo, blanco, ¿no? Puros. Ellos se creían puros. Bien, bueno, pues ante este panorama, los cistercienses, encabezados por San Bernardo, se les oponen y van denunciando sus errores. Pero no es sino hasta el año 1205 en que Santo Domingo de Guzmán visita a los cistercienses en el sur de Francia, revisa más o menos quién es la gente que le puede ayudar y se da cuenta que ese clero es incapaz de combatir la herejía. De manera que, bueno, pues se da a la tarea de reunir unos cuantos clérigos que le puedan ayudar y de ahí surge la orden de predicadores o dominicos. Bien, es una orden nueva, a diferencia de las anteriores. Las anteriores se establecían en monasterios. Esta otra pues va moviéndose, eso les permite pues estar presentes en muchos lugares de Europa, grande movilidad. Tenían que estudiar mucho. Los dominicos siempre se han caracterizado por ser personas muy brillantes, de manera que la orden se extendió por toda Europa. Si los siglos XI y XII fueron tiempos monásticos, el XIII ya es el siglo de los frailes. Decíamos, por un lado, con Santo Domingo de Guzmán. Lo que pasa es que tanto él como San Francisco instauran o inauguran un movimiento muy interesante, porque se estaba asentando la nueva burguesía en Europa. El papado había llegado a sus niveles más altos, sin duda. Lo que pasa es que la potencia temporal había de alguna manera amilanado las costumbres, había hecho que las costumbres se rebajaran. Y resulta que tanto Francisco como Domingo, ¿verdad?, pues se enamoran de la pobreza, de no tener, de desprenderse. Eran los monjes mendicantes que se dedicaban a ir a predicar y lo que buenamente consiguieran de caridad era lo que les ayudaba a sobrevivir. Concretamente, para mencionar brevemente algunos detalles de San Francisco, fue hijo de un mercader muy rico, de manera que en sus años de juventud fue bastante mundano. En el año 1202, por ejemplo, fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia. Bueno, pues en la soledad del cautiverio, también durante la convalecencia de una enfermedad, se da cuenta de la insatisfacción que le llena. Y dice, bueno, vamos a ver, esta vida no me lleva a ningún lado. De manera que en la primavera del 1206 recibe una visión, una locución, unas palabras de nuestro Señor que dicen: Francisco, ve y repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecha una ruina. Lo que pasa es que él entendió aquello en sentido material y fue a arreglar una iglesia. El Señor no le pedía un edificio material, sino ponerle remedio a esos males que hemos venido mencionando. Bueno, pues para remediar aquella iglesia, por ejemplo, toma unos rollos de tela, los vende y el dinero se lo entrega al párroco. Su papá monta en cólera porque dice, bueno, vamos a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza. El papá va y acusa a su hijo ante el obispo. El obispo pues, le pregunta, ¿y esto qué? No, pues sí, efectivamente,
y el Papa está tan enojado que pues le niega la herencia a San Francisco y dice, bueno, pues no tengo herencia, pues ok. Y también la ropa que llevas yo te la di. Bueno, pues se quita la ropa, se la da y se queda con un manto café, que es precisamente lo que utilizan los franciscanos. Renuncia a todo bien terrenal. Bueno, a los 25 años abandona su ciudad natal y trabaja abnegadamente entre leprosos. Fueron años de soledad y de oración. El 24 de febrero del 1209 escucha una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. Entonces, de ser una persona que vive sola prácticamente, eremita, se convierte en un apóstol, que atrae así a su alrededor a mucha gente. Bueno, sin quererlo, lidera un movimiento de renovación cristiana imponente. Con amor a Dios, amor a la pobreza, alegría y fraternidad. Con eso, con su sencillez, su humildad, empieza a atraer a mucha gente, de manera que trasciende su época. Predicaba la pobreza como un valor, ya lo decía hace unos momentos. ¿Cuál es el valor? Pues es que el espíritu busca lo espiritual. Y si al espíritu lo llenamos de cosas materiales, lo ahogamos. Vivimos en un materialismo en el que muchas veces la parte espiritual no encuentra modo de respirar. Bueno, pues San Francisco, ¿verdad? Consigue una serie de adeptos. El Papa Inocencio III, ya mencionado en otras clases, aprueba su modelo de vida, de manera que se empieza a llenar de muchísima gente, mucho prestigio. Empieza con, pues eso, la orden de los franciscanos. Las mujeres no tenían un camino paralelo. Lo que pasa es que aparece Santa Clara, una joven de noble familia, que quiso seguir el mismo género de vida. San Francisco la confirma en ese género de vida, de manera que ahí empiezan las clarisas. Bien, de San Francisco podríamos decir muchas cosas. Simplemente mencionar que en el año 1224 recibe los estigmas, que son pues las heridas, las llagas que tuvo nuestro Señor durante su crucifixión. Es un fenómeno místico que nuestro Señor le ha concedido a algunos santos, entre otros a San Francisco de Asís. 2 años más tarde entrega su alma al Señor. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.